Bai Jin es una competente secretaria que trabajaba para el joven y exigente empresario Jin Xian. Su novio quería terminar con ella porque siempre estaba ocupada y nunca tenía tiempo para su relación. Encima de todo esto, Bai Jin se enteró el día de San Valentín que todo este tiempo su novio la había estado engañando con su mejor amiga. Jin Xian es el apuesto y exigente jefe de Bai Jin. Xian estaba acostumbrado a pedirle un sinnúmero de actividades, desde llevarle el desayuno muy temprano en la mañana hasta aprender a nadar en caso de que Bai Jin necesitara salvarlo algún día. La vida de Bai Jin era muy ajetreada y siempre andaba de aquí para allá para poder complacer a Xian como su asistente personal. Cumpliendo con una de sus actividades, Bai Jin terminó torciéndose el tobillo y Xian fue a visitarla al hospital. En ese momento, Bai Jin recibió un correo electrónico con una oferta de trabajo, pero se dio cuenta que la fecha de postulación ya había pasado. Desesperada, Bai Jin ruega poder encontrar otro empleo para poder renunciar. Entonces recibe una llamada de Xian solicitándole unos documentos. En ese momento, algo extraño sucede, pues Bai Jin se encuentra atrapada en un bucle de tiempo y repite el mismo día. Con esta nueva oportunidad, Bai Jin trató de que su día mejorara y fuera de acorde a su plan. Ella le dijo a Xian que quería renunciar, pero él le comentó que se había enterado que había terminado con su novio y que renunciar en este momento sería lo peor para ella. A pesar de todos sus intentos, Xian rechazó su carta de renuncia. Mientras estaban en el ascensor, este sufrió un desperfecto y ambos salieron lastimados. Luego, ella se enteró que se quedarían postrados para toda la vida, pero para su sorpresa, el día volvió a reiniciarse. Por otro lado estaba Chu She, uno de los empleados que parecía estar interesado en Bai Jin, y Jin Xian empezó a sentirse celoso al respecto. En la noche, Bai Jin recibió una llamada de Jin Xian donde se escuchaba un ruido extraño, pero el día de San Valentín volvió a reiniciarse. A pesar de esto, la madre de Bai Jin pensó que ella estaba saliendo con Jin Xian. Jin Xian le pidió que trabajaran tiempo extra en pleno día de San Valentín, pero Bai Jin planificó todo para que Xian se quedara borracho y le aprobara la renuncia. Sin embargo, nada salió como lo esperaba y ambos terminaron en una situación bastante comprometedora. Más adelante se da a conocer que Chu She trabajaba para la competencia de la empresa. En la noche, Bai Jin recibió nuevamente una llamada de Jin Xian donde se escuchaba un ruido extraño y el día siguiente volvía a ser San Valentín. En esta ocasión, Bai Jin tenía otro plan. Dejaría de ser tan eficiente en su trabajo para que Jin Xian la despidiera a él mismo. Sin embargo, cada situación daba un giro inesperado y Xian la valoraba aún más como su asistente. Cada vez que el día estaba a punto de concluir, Bai Jin recibía una llamada de Xian, pero nunca lograba entender lo que él le decía y el día se reiniciaba. Para este día, Bai Jin estaba totalmente cansada y decidió no ir al trabajo fingiendo que tenía un resfriado, por lo que Xian tuvo que realizar todas sus actividades sin ella. Extrañamente, Xian no podía dejar de pensar en Bai Jin y se la imaginaba en todos lados, por lo que decidió ir a verla con la excusa de que tenía que revisar un documento. Jin Xian empezó a cuidar de ella y Bai Jin quedó totalmente sorprendida. El día se reinició y Bai Jin se enteró de que la empresa tenía prohibido salir con alguien del trabajo, por lo que decidió aceptar la invitación de Chu She para cenar y lograr que la despidieran. Más adelante, mientras llevaba a Xian a su casa, se encontraron con Feng Liu, otra compañera de trabajo, y Bai Jin se enteró de que ella siempre había estado enamorada de Xian. Luego de dejar a Feng Liu en su apartamento, Bai Jin acompañó a Xian a su casa y se encontró con su madre.
Ella le comentó que era tal cual Xian la había descrito, bonita y competente, lo cual la sorprendió bastante. Por lo que Bai Jin tuvo la idea de hacer todo lo posible para hacer que la madre de Xian la odiara y así él la despediría. Más adelante, Bai Jin se encontró con Feng Liu y le advirtió sobre el contrato que tenían que firmar en la tarde, pues ella ya sabía que esa empresa no era de fiar. Feng Liu tomó el consejo de Bai Jin y se lo comentó a Xian. Extrañamente, Bai Jin se sintió un poco celosa por la cercanía entre ambos y no podía creer que estaba empezando a tener sentimientos por Xian. Bai Jin se sintió más tranquila cuando se enteró de que Xian había rechazado la invitación de Feng Liu para ir al cine. A pesar de todo esto, Bai Jin decidió continuar con su plan y se vistió de una manera más extravagante e hizo todo lo posible para que la madre de Xian no la soportara. Sin embargo, esto no sirvió para nada, pues en verdad la señora era la ama de llaves y no la madre de Xian, ya que ésta había fallecido cuando él era un niño. Bai Jin estaba muy frustrada y terminó emborrachándose. Entonces le reclamó por todo lo que había tenido que soportar siendo su secretaria y que solo quería que él aceptara su renuncia. Xian se sintió muy triste al enterarse de que Bai Jin lo odiaba tanto. Luego, Xian llevó a Bai Jin a su apartamento, pero Bai Jin no recordaba nada de lo que le había dicho. Xian le entregó unos documentos y Bai Jin no pudo creer que finalmente había aceptado su renuncia. En ese momento, el ascensor tuvo un desperfecto y Bai Jin quedó atrapada. Desesperado, Xian tomó las escaleras y logró rescatarla. Lamentablemente, Xian quedó atrapado y el ascensor terminó cayéndose con Xian dentro y él terminó yendo al hospital. Bai Jin se enteró de que Xian había registrado su renuncia en el sistema y que esto había provocado que el bucle de tiempo se terminara. Al día siguiente, Xian se despertó en su apartamento sin ninguna lesión, pero se soñó con Bai Jin reclamándole que quería renunciar, lo cual le pareció bastante extraño. Bai Jin estaba muy preocupada por Xian. Entonces recibió su llamada y se enteró de que el día había vuelto a reiniciarse. Bai Jin estaba bastante aliviada, pues Xian se veía muy bien y no le había sucedido nada malo. Entonces Xian empezó a tener unos flashbacks como si todo el día fuera un déjà vu para él. Xian empezó a sospechar que Bai Jin quería renunciar y que la razón era porque ambos estaban siendo cada vez más cercanos. En ese momento, el día se reinició y Xian estaba totalmente seguro de que él estaba atrapado en un bucle de tiempo. Por otro lado, Bai Jin empezó a darse cuenta de que cada vez estaba más interesada en Xian. Entonces ambos se dieron cuenta de que cada uno ya sabía que estaba viviendo en un bucle temporal. Bai Jin le explicó a Xian todo lo que le había pasado durante el bucle temporal. Ambos decidieron trabajar e investigar juntos para ponerle fin a este caso. Entonces, Xian intentó darle un beso para terminar con el bucle. Más adelante, Bai Jin se encontró con su exnovio, que no se limitó en humillarla, pero Xian la defendió y le dio las gracias a su ex por dejarla, porque ahora él tenía la oportunidad de conquistarla, y luego se la llevó del lugar. Bai Jin le dio las gracias, pero terminó lastimándose el tobillo. Xian fue a la farmacia y terminó siendo atropellado. Entonces, Bai Jin, desesperada, lo besó para tratar de terminar con este día. El día volvió a reiniciarse y Bai Jin le comentó a Xian que el ascensor de la empresa había sido reparado para que no hubiera ningún accidente y que los técnicos habían descubierto que alguien había colocado un dispositivo para manipular el ascensor. En ese momento, Bai Jin se dio cuenta que el sonido extraño que siempre escuchaba cada vez que Xian la llamaba era igual al del ascensor cayéndose.
Aunque esto no ocurría en cada bucle de tiempo, era una prueba de que alguien quería hacerle daño a Xian, haciendo que quedara atrapado en el ascensor. Entonces, Bai Jin empezó a sospechar de Xu She, pues siempre se comportaba un poco extraño. En ese momento, Bai Jin y Xian se dieron cuenta de que Xu She era el hijo del CEO de la competencia. Ambos le reclamaron por lo que le había hecho el ascensor, pero Xu She lo negó todo, diciendo que solo quería una competencia pacífica entre ambas empresas. Más adelante, Bai Jin fue secuestrada, lo que significaba que no era Xu She quien estaba detrás de todo esto. Cuando Xian se enteró, fue corriendo a salvarla y terminó bastante lastimado. Al final se reveló que el secuestrador era el señor Shan, un oficial de seguridad de la empresa. En el siguiente bucle de tiempo, Bai Jin y Xian no perdieron el tiempo y atraparon al señor Shan, pero este terminó escapando. Afortunadamente, la policía logró arrestarlo y ambos decidieron celebrar viendo los fuegos artificiales juntos. En el próximo bucle, Bai Jin y Xian fueron a la competencia y rechazaron directamente el contrato fraudulento. Luego de esto, Bai Jin decidió tomarse el día e ir a visitar a su familia. Xian se hizo pasar por su novio, lo que puso bastante contentos a sus padres, quienes lo invitaron a quedarse a pasar la noche. Ninguno podía dormir, así que ambos salieron de la habitación y terminaron besándose. Finalmente, Bai Jin se enteró de que Xian había estado enamorado de ella desde hace mucho tiempo. Xian le confesó que cada vez que la llamaba de noche quería confesarle sus sentimientos, pero no se atrevía. Ambos estaban muy felices. Al día siguiente llegaron agarrados de la mano a la empresa, lo cual sorprendió a los empleados, quienes empezaron a criticar a Bai Jin por conquistar a su jefe. Ellos no prestaron atención a las críticas y disfrutaron su tiempo como pareja en la empresa, pues al final el día se reiniciaría y nadie se acordaría de nada. Sin embargo, para sorpresa de ambos, el bucle de tiempo había terminado y la competencia había sido arrestada por sus actividades fraudulentas. En ese momento, ellos se dieron cuenta de que la confesión de Xian fue el detonante que había acabado con esto y que cada quien debía ser lo suficientemente valiente para afrontar sus sentimientos. Y con esto termina, la secretaria Bai quiere renunciar todos los días. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video.